Este es el tramo 3 de la clase del 11 de abril. Entonces, recapitulando, nosotros estamos intentando, como propone Stolkiner en el material que les proveemos, que se llama Enfoque de Derechos en Salud, vamos a tratar de partir de estas nociones y de su dimensión más general para poder ir acercándonos a las prácticas cotidianas, para poder analizarlas. Y entonces aplicamos el método que aplicamos en nuestras investigaciones y que también van a encontrar en la bibliografía de Pedro Luis Castellanos, que es partir de nociones más genéricas, generales, para llegar a lo singular y encontrar en eso las condiciones de determinación y de condicionamiento que se generan. El método entonces permite arribar a la dimensión subjetiva sin dejar de lado la historicidad y las formas en las que esta dimensión subjetiva se produce. Entonces, la caracterización general de la política pública, que es el medio por el cual el Estado, como matriz de relaciones, se mediatiza en relación a las necesidades de los individuos y de las comunidades, vamos a encontrar la dimensión económica, la dimensión administrativo-jurídica y la dimensión cultural, que nosotros separamos en función de su conceptualización, pero que están también intrínsecamente ligadas. En la dimensión económica, en este modo general que tenemos de analizarlo, vamos a encontrar una fuerte concentración mercantilista. Vamos a encontrar que, como dice Quijano, nuestro Estado sigue sosteniendo una matriz neocolonial, colonizado por intereses que se han ido coagulando, cristalizando en relación a los medios de producción y a la acumulación de la riqueza, y que en determinados momentos históricos han perdido hegemonía, pero la recuperan a través de acciones de algunos grupos que, colonizando el Estado, limitan el accionar de la política pública en relación a disminuir las condiciones de desigualdad, que serían las condiciones que permitirían un Estado que en su objetivo totalizador permita un lugar para todos y cada uno. Bueno, vamos a encontrar entonces que la dimensión económica del Estado tiene que ver con la capacidad de intervención en relación a los modos de regulación de la accesibilidad a los bienes y a los servicios que tienen las comunidades. Por eso es importante poder diferenciar la noción de Estado de la noción de gobierno de turno, de gobierno en sentido del gobierno elegido por las mayorías, porque el Estado es una matriz que conserva, pero que al mismo tiempo renueva fuerzas que no siempre son coincidentes con el poder de turno y tampoco son fáciles de hacer retroceder con el poder de turno.
La legitimidad es central en la consideración de la política y sobre todo en las políticas de salud, en las sociedades biopolíticas. Lo que se haga desde el Estado para resguardar la salud y la vida cuenta con un piso de aprobación social general, pero al mismo tiempo las condiciones de participación y las condiciones de ciudadanía históricas que tiene el Estado proveen de posibilidades o no a las comunidades para que las decisiones sean más colectivas. Zaffaroni define a nuestro Estado como un Estado, a todos los estados latinoamericanos, como estados de ciudadanía de baja intensidad, en donde la participación en las condiciones económicas es muy minoritaria, en el sentido de que está colonizado por intereses que no son ni siquiera nacionales, y que entonces responden muy poco a las necesidades de las comunidades locales. La dimensión administrativo-jurídica tiene algún parecido en esa relación, y a pesar de las profundas modificaciones que implicaron las políticas neoliberales en la historia reciente del Estado argentino, todavía aparece una tradición de ajuste a la implementación del derecho público y a reglas de administración y a la estructuración burocrática del Estado. Las cadenas siguen siendo descendentes, aunque hay una fuerte neoliberalización de las relaciones también administrativo-burocráticas, y si podemos analizar la salida de la pandemia, ha generado mayor cantidad de burocratización y tecnoburocratización, en el sentido de que parece haber renovado un intento de eficacia en términos de fines concretos de la acción en relación más que a la vida y a las necesidades de las comunidades, a las necesidades del mercado y de los designios de los discursos hegemónicos o hegemonizantes de turno. Una pregunta que nos podemos hacer en este sentido es cuáles fueron las condiciones que encontró la pandemia en relación a la organización del Estado en salud, y cuáles son las condiciones de salida de la pandemia y qué efectos ha generado, por ejemplo, solamente en la dimensión de la hegemonía del discurso médico. Podemos preguntarnos algo de estas cuestiones. La otra dimensión es la dimensión cultural, que es una dimensión muy compleja, en el sentido de que la mayoría de las políticas públicas descansan explícita o implícitamente en valores e ideales sociales. Lo complejo de esta situación es que muchas veces esos valores sociales son apelados, pero tergiversados en el método o en la forma de realización de la intermediación política que genera la respuesta del Estado a las necesidades de las personas. A lo mejor podemos encontrar varios ejemplos de esto que tienen que ver con
el apelar a la salud de los niños autistas. Y toda la pelea que generó, incluso en su legitimación a nivel del derecho, una ley que es una ley que hace entrar en funcionamiento un circuito de intervención muy temprano con niños que son declarados discapacitados y autistas a muy temprana edad para poder entrar en ese circuito de atención. Entonces la puerta de entrada es no el horizonte de la salud mental, sino el diagnóstico. Bueno, nos podemos preguntar acerca de esta condición y cuáles son los efectos de esa apelación al valor del acceso a la accesibilidad a la salud y lo que se compromete cuando el circuito es un circuito que abre la puerta del derecho por la vía de la discapacidad o la discapacitación de un niño pequeño. Otra cuestión que a lo mejor podemos pensar en pandemia, como efecto de la pandemia, es el derecho a la salud convertido en la guerra contra el coronavirus, ¿no? Como esta reducción generó efectos que implicaron una mirada muy estrecha, muy reducida y un circuito de atención muy reducido que desconoció dimensiones subjetivas, dimensiones de salud mental. Bueno, podremos pensar, problematizar cuáles fueron esas dimensiones, problematizar en relación a la direccionalidad de una política pública y sus consecuencias, cuando esto se reduce a una sola lectura o cuando la lectura es una lectura que, como Foucault diría, termina siendo solo disciplinar o solo hegemónica y deja de lado las condiciones de la subjetividad o las condiciones de producción de la subjetividad, a veces generando condiciones de excepción, como por ejemplo la de el diagnóstico precoz del autismo. Problematizar estas cosas me parece que pueden ayudarnos a pensar el marco, por ejemplo, de la Ley de Salud Mental cuando habla de una atención integral. ¿Y qué significa integral? ¿Qué relación tiene la integralidad y el paradigma de la integralidad y de la protección de derechos con estas cuestiones y estas reducciones o con las salidas tecnoburocráticas? Otro ejemplo podría ser la necesidad de un certificado de discapacidad para un niño para que pueda tener el acompañamiento necesario para incluirse en un espacio como la escuela. Bueno, todas estas cuestiones me parece que son cuestiones a dimensionar en esta dimensión cultural, pero que están intrínsecamente ligadas a las otras dos dimensiones, como verán, administrativo, jurídica y económica, y que tienen que ver con qué condiciones de subjetividad genera la política pública, qué modo la política pública tiene de interpelar a los sujetos. Y leyendo los procesos de intervención del Estado en relación a las infancias y haciendo la lectura procesual e histórica de esos procesos, emerge del desconocimiento un concepto que es el concepto de filiación, que nos va a ayudar, que es para nosotros una bisagra, que nos va a ayudar a pensar la articulación entre la dimensión singular, biográfica de los sujetos, su pertenencia a una familia, a una genealogía, con antecesores y sucesores, y esa articulación en relación a el proceso de intervención del Estado. Por eso tomamos la filiación
como un concepto fundamental y también tomamos a la desafiliación como una fuente de sufrimiento psíquico. Bueno, esto nos va a dar la apertura para poder hacer lecturas procesuales en las 3 dimensiones que nosotros estamos hablando, en la dimensión de lo general, de lo particular y de lo singularísimo, que vamos a ir ampliando. Les mando un saludo y es todo por la clase del 11 de abril. Hasta luego.